Bueno, muchachos, ahí ya está grabando. Muy buenos días. En nombre de Uniremington les doy la bienvenida a nuestro módulo de los días miércoles, eh, el módulo de ecología humana y ambiental. Esta semana fue una semana interesante en lo que tiene que ver la parte ambiental. Por ahí les mandé unas diapositivas que se celebró el Día de la Tierra. Y pues en este momento estela de trabajo y de un profundo análisis lo que está pasando en el mundo con el calentamiento global. Más adelante uno de ustedes va a tener la oportunidad de exponernos qué es lo que pasa con el calentamiento global. Y entonces nuevamente decirles mil gracias por estar hoy aquí en nuestro encuentro tutorial de los días miércoles. Igualmente me llamaron de registro y control de que había una preocupación muy grande de los ingenieros de sistemas que están en este grupo, que porque yo les había comentado, entonces de pronto se malinterpretó lo que yo les había dicho. Para los que no me conocían, ya María Camila y de pronto con Juana y con Eliana Arenas ya había tenido clase. Entonces recuerden que yo era coordinador académico de la universidad y les cuento que fue que el módulo anteriormente era un módulo, había un módulo de ecología humana para contaduría, había un módulo de ecología humana para tecnología, había un módulo de ecología humana para administración. Y desde el 2019 ese módulo se unificó. Entonces no se preocupen que es el mismo módulo, yo los tengo en cuenta todos, no hay ningún inconveniente, porque sé que estaba pues latente esa preocupación en cada uno de ustedes y pues lo que menos quiero es que estén ajenos a esa situación. Bueno, entonces ya yendo entonces, vuelvo y les digo, esta fue una semana muy interesante, la mayoría de los países del mundo muy preocupados con el tema de la pandemia. La pandemia tiene que ver en relación, y ahora lo vamos a ver cuando empecemos a hablar ya hoy a definir lo que es la ecología humana puntualmente y el documento, tiene que ver con esa ecología humana y la relación con los otros ecosistemas. Una pandemia para la cual el ser humano no estaba preparada después de que en el año 1910 hubo lo de la famosa gripa española, que también murieron muchas personas en el mundo. Y el problema, pues ahora más grave está representado, muchachos, y les voy a pedir muy profundamente de que se cuiden. Miren, este pico 3 está atacando mucho a los jóvenes, no sé qué, parece que el virus se ha fortalecido y el virus ha llegado pues a otros índices y claro, sigue matando personas de la tercera edad, pero también pues está atacando ahora, pero severamente el sistema inmunológico de los jóvenes, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya se dieron cuenta pues que Pereira en este momento ayer llegamos al 90% de las camas UCI y había muchos jóvenes. Mi hija que es médica me decía, papá, estoy aterrado la cantidad de jóvenes que trae este pico número, este tercer pico. Entonces hay que poner mucho cuidado, no olvidemos el distanciamiento social, no olvidemos el tapabocas, tratemos de evitar esas aglomeraciones y cero fiestas, a ver si de pronto podemos salir de esta situación tan maluca y aburridora que pues nos tiene trabajando desde la casa. Uno los extraña a ustedes porque el contacto físico, el estar ahí en clase, el escucharlos a ustedes es muy importante. Entonces, pues por ahora nos tocó hacerlo así, pero la situación pues sigue siendo un poquito aburridora y de pronto con muchos deseos de volverlos a tener y abrazarlos y tener ese contacto físico que es tan importante con los estudiantes. Bueno, entonces me voy a ir. Les quiero contar, el primer documento es un documento que está redactado por mí, yo lo voy a subir a la plataforma y ya empecé a recibir los comentarios en relación al tsunami del Japón. Veo que quedaron muy impactados.
y es que es para impactarse. Mire que ante esos fenómenos de la naturaleza, el ser humano definitivamente no está preparado para ningún tipo de fenómeno con la naturaleza. Vemos ahora cómo el invierno ha golpeado fuertemente a Colombia y hemos visto la cantidad de derrumbes, inundaciones, vieron esos arroyos en Barranquilla, la situación tan dantesca, y además de eso que en Barranquilla falta mucha cultura ciudadana, porque la gente, después vamos a ver que a quién le va a tocar eso de los manejos, el manejo de los residuos sólidos. La gente todo lo deposita en los canales, las basuras, las botellas, todo, 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 todo. Y entonces estos canales que están hechos para sacar el agua cuando llueve torrencialmente, ustedes saben que al lado de las costas llueve muy torrencialmente y a veces se presentan unas tempestades donde el agua pues desborda todo. Y la gente, sabiendo que la administración del Atlántico y en especial la de Barranquilla, el alcalde de Barranquilla les ha dicho que por favor no echen allí residuos sólidos, la gente echa las basuras. Y entonces han visto cómo eso se lleva carros, motos, la misma gente, han visto la semana pasada y hace 2 semanas se desapareció también un niño, lo encontraron muerto, jóvenes, y el barranquillero es muy osado. A veces cuando venían esos famosos arroyos se tiraban es que para vencer el agua es muy difícil. Llega un momento que a uno que nada, me he visto a veces enfrentado a situaciones donde a uno se le acaban las fuerzas y entonces es bastante difícil enfrentar un tipo de situación de estas. Entonces, miren que esa relación del hombre en medio de esa ecología humana, del hombre con los demás ecosistemas, es muy estrecho. Y el hombre tiene un papel protagónico, número uno, porque el hombre es el que más contamina, el hombre es el que prácticamente lleva a que este medio ambiente colapse. Y se le ha explicado, se le ha dicho, mejor dicho, de todas las formas habidas y por haber, y hay campañas, ustedes han visto que las empresas de servicio, prestadoras de servicios públicos inician campañas y todo, pero con la gente a veces es bastante difícil. Entonces voy a compartir el primer documento, el documento de ecología, ya se los voy a compartir y por favor me escriben cuando ya lo estén viendo. Permítame un momentico, ahí ya se está compartiendo. Está un poquito lento el internet, pero yo creo pues que vamos a lograr salir adelante. Bueno, listo pues, muchachos. Entonces, módulo de ecología humana, tutor Carlos Humberto, ¿qué es la ecología humana? Vamos a ver entonces qué es la ecología humana. Si la ecología se encarga de estudiar las relaciones de los seres vivos y su hábitat o medio ambiente, la ecología humana hace lo mismo, pero enfocando todo su campo de acción, su estudio, al estudio de las personas y su relación con el entorno. La ecología humana tiene un fuerte componente gregario, orientado a ¿qué? A las ciencias sociales. Entonces, no olviden que a veces la ecología sola hace parte de las ciencias naturales, pero ya la ecología humana hace parte de las ciencias sociales porque tiene varios componentes. De hecho, la ecología es una disciplina que forma parte del programa de los estudios sociológicos y además en ella convergen otras muchas ciencias como la antropología cultural, la geografía humana, la psicología social y la misma demografía. La demografía es la ciencia que estudia la cantidad de personas que en este momento estamos habitando el mundo y a través de ellas que nos damos cuenta de las diferentes, no solamente clases sociales, sino la cantidad de personas que viven en un lugar. Te sigues entonces preguntando qué es la ecología humana, ¿cierto? Entonces, en este
artículo te vamos a explicar qué es la ecología humana. Entonces, la ecología humana, el ecosistema lo conforman no solamente los elementos naturales, sino también, miren qué importante es esto, aquellos que el hombre ha construido, por lo que se consideran parte de ella desde los organismos vivos, o sea, el aire, el suelo, el agua, todo lo que tiene que ser la flora y la fauna, entre los recursos, además de todas las estructuras físicas que lo conforman, entre ellas las construcciones arquitectónicas y su conjunto. Por allá algún estudiante nos va a explicar qué es eso de la licencia ambiental. Hoy por hoy, la licencia ambiental se ha convertido tiene un papel protagónico dentro de las nuevas construcciones que se están haciendo en todo el país, en todas las grandes capitales. ¿Por qué? Porque la licencia ambiental la están solicitando los alcaldes para permitir que las personas que desarrollan este tipo de complejos arquitectónicos tengan muy en cuenta la naturaleza. Tienen que dejar zonas verdes, parques, está prácticamente que prohibido cortar los árboles. Es más, cuando hay construcciones que se hacen donde hay que tumbar un árbol que lleva muchos años, ustedes han visto esos samanes y todos los robles y todo eso, el constructor tiene que pedir un permiso a la Corporación Autónoma Regional, en este caso a la cárcel en Risaralda, de que ese árbol va a ser quitado. En Bogotá, por ejemplo, en el Distrito Capital, hay árboles que han sido trasladados de un lugar a otro, tratando de conservarlos, y porque ustedes saben que un árbol hoy por hoy, y cuando vean el documental de Hon, que es para la otra semana, se van a dar cuenta de la importancia tan grande que tiene un árbol dentro del proceso de oxigenación del mundo. Entonces, por eso es que la licencia ambiental hace tanto pie y hace tanta referencia a que hay que controlar y guardar un equilibrio ambiental entre lo que se construye y lo que la naturaleza nos da. De este modo, los ecosistemas son tanto desde un paisaje urbano a un pequeño pueblo, a una granja, un caserío, una cabaña en el bosque, un entorno rural y de pronto hasta cualquier otra donde haya presencia humana. Igualmente será objeto de estudio aquel ecosistema en el que está previsto que se vaya a ver en el futuro, con lo que se busca una planificación determinada. Por ejemplo, ustedes han visto ahora que el próximo mes, con la ayuda de Dios, vamos a inaugurar ese cable, el megacable. El megacable tuvo que tener unos planos donde tuvieron que tener el impacto ambiental. Ustedes saben que esa licencia ambiental es para determinar ese impacto ambiental. Y hoy por hoy vemos ya con orgullo cómo en estos días que han estado probando las cabinas, cómo vemos nuestro cielo, cómo las famosas cajillas verdes ya se ven no volar, sino sostenidas sobre los cables, y esto va a permitir mejorar un poquito el transporte para esos barrios, más que todo de la zona norte de la ciudad, oriental de la ciudad, como son Villa Santana, como son el Remanso, como son el Danubio, en esa zona de la ciudad, permitiéndole a la gente pues de pronto ir más rápido y mejorar un poquito la forma de ir. Dentro de los ecosistemas entonces se encuentran los seres humanos y su manera de organizarse socialmente con las lógicas diferencias entre unos y otros. Y hay también unos países y unas culturas, o sea, todo el mundo vive esta situación de una manera muy diferente. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esa educación ambiental que en cada país o en cada ciudad o en cada región se hubiese dado. Hay personas que tienen una conciencia ambiental muy profunda y donde tratan de conservar todo, pero también, miren, por ejemplo, en este momento en Pereira,
ustedes como futuros profesionales lo deben de saber, estamos viviendo una situación muy grande, pues con el desplazamiento venezolano, y esta semana en el sector del parque industrial fueron desalojadas varias familias. ¿Por qué fueron desalojadas? Porque resulta que han estado invadiendo terrenos del municipio donde personas inescrupulosas les han estado vendiendo los lotes, sabiendo que esos lotes son del municipio y se necesitan para construcción de parques, para construcción de nuevas avenidas, para construcción de nuevas calles. Y entonces allí lastimosamente las personas entonces resultan engañadas, invaden terrenos que son del municipio y entonces hay que hacer efectiva la recuperación de estos y lastimosamente el que no conoce dice, uy, la policía y el municipio como son de descarados, tumbándole las casitas de madera a esas personas, pero hay que pensar en un bien común, en un bien de comunidad, de que esos lugares son sitios que son de todos nosotros. Y además muchos de ellos también construyen a las laderas, a las orillas de los ríos, y hay una medida de la cárcel donde se deben respetar los 15 metros, porque ustedes saben que los ríos también se crecen y pueden originar lo que ya les estaba comentando ahora que pasó en Barranquilla. En definitiva, se construyen sistemas sociales diferentes que establecen una interacción entre ese sistema social y ese entorno. Es fácil entender, por lo tanto, que haya un sinfín de disciplinas y enfoques implicados en la mirada y análisis que realiza la ecología humana. Por un lado está el sistema social que tiene su dinámica, es decir, sus reglas, sus normas. Nosotros como comunidad tenemos que cumplir un código de policía, tenemos que cumplir el artículo 95 de la Constitución, donde están nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Y estos a su vez se traducen en una determinada organización social, o sea, todos tenemos unas reglas. Se crean reglas que influyen en el comportamiento del mismo sistema social, como resultante de la interacción de numerosos factores como la población, la psicología, los valores y los mismos conocimientos de la población. Aunque a veces esos conocimientos de la población los vemos reflejados muchas veces en la calle, cuando ustedes ven que una persona va comiéndose cualquier cosa y coge la servilleta o la bolsita donde la estaba comiendo y sencillamente de tratar de buscar un bote de basura, pues sencillamente la más fácil es tirarla al piso. Y entonces a veces cuando uno les hace el reclamo, señor, se le cayó ese papelito, dicen, no, no se me cayó, sino que lo tiré, para eso yo pago impuestos y para eso hay personas del aseo público que recogen. Y yo creo que allí es falta un poquito entonces de educación ciudadana. La gente, de pronto muchachos, no caigamos en esos errores de que a veces hacen de que la gente sea maleducada, indelicada con las mismas normas de la ciudad. También juega un papel fundamental la doble dimensión del individuo y de la sociedad, los valores, los conocimientos, con especial importancia la tecnología. Hoy en día, aquí que tengo varios futuros ingenieros de sistemas, la tecnología hoy ha ganado un papel revelante dentro de todo el proceso comunitario y social en el país. Han visto que los teléfonos inteligentes se han impuesto, las computadoras, prácticamente estamos viviendo, si damos paso a 2 décadas atrás, el mundo ha cambiado mucho. Hace 20 años atrás estaban apareciendo sus primeros celulares, pero recuerdo que eran unos celulares grandes y recuerdan las computadoras, que eran unas cajas grandes y no hoy en día la facilidad que le permite el mundo moderno al ser humano de cargar y tener sus propios aparatos electrónicos de una manera fácil. Y también lo más importante, comunicarse, porque las comunicaciones en el mundo, y eso hace parte también de la ecología humana, han mejorado gracias a todos esos avances tecnológicos que el hombre ha tenido. Y toda esa tecnología se traduce entonces en acciones que afectan el entorno, lo modifican de un modo u otro, o en mayor o menor medida. Por ejemplo,
a mí me preguntaban, ¿y cómo lo modifican? Ustedes han visto las grandes antenas que hay ya en las ciudades o en las vías, donde están las antenas de Claro, de Tigo, antenas que han permitido mejorar la conexión, pero eso tiene un impacto dentro de las montañas. Muchas veces se ven bonitas, otras veces se ven feas. Las empresas de comunicaciones han tratado de hacer unas antenas muy vistosas. Por ahí yo recuerdo que hay unas de tonos amarillos, hay otras de tonos verdes con blancos, hay otras de tonos verdes, otras totalmente blancas. Entonces miren que todo eso hace parte también de esa ecología humana, porque es el impacto que hacen estas antenas para mejorar no solamente la tecnología, sino la comunicación. Mientras los sistemas sociales van desde la familia de una persona hasta el otro extremo, abarcando a toda la población del planeta, la ecología humana suele centrarse en grupos de personas que habitan en un determinado ecosistema para estudiar cómo obtienen los recursos del mismo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una imagencita, ustedes la están viendo. Las grandes ciudades, las personas que gobiernan una ciudad tienen que tener en cuenta ya hoy en día. Miren, por ejemplo, ahí está, ese es Nueva York, y eso que ustedes ven ahí, el Central Park en Nueva York, es una zona que el gobierno neoyorquino no ha dejado tocar. Y miren que en medio hay dos lagos. ¿Para qué? Para que sirvan y se conviertan en el pulmón de la ciudad. Nosotros aquí en Pereira, por ejemplo, el lago de la Pradera es un lago que no han dejado tocar y muchas empresas han construido alrededor de él. Ustedes han visto ya toda la cantidad de construcciones que hay por la zona de la Pradera. Y por ejemplo, en otras zonas de la ciudad también están tratando de conservar mucho los grandes parques. Por ejemplo, dentro de las construcciones latinoamericanas, casi siempre se ha vivido y se ha tenido un respeto por tener esos espacios donde el hombre pueda tener esos parques que sirven como pulmones para mejorar un poquito todo ese proceso del dióxido de carbono que arrojan la cantidad de carros que hay en una ciudad. Miren, Pereira, por ejemplo, tiene en este momento una problemática grande, y es que han aumentado mucho las matrículas de carros y de manera, miren, se dice que en los últimos 10 años creció casi en un 300% el tráfico de motocicletas, y estas contaminan porque cada vez pues, son más motocicletas, y además de que tenemos un servicio, el servicio de Megabús, que es diésel, que también contamina. Ustedes han visto que uno muchas veces está en la estación y ve cómo sale ese boquete, ese chorro de humo negro que hace el diésel. Eso también entonces las autoridades locales tienen que controlar. Y entonces allí es donde hay un planteamiento muy interesante de lo que es la ecología humana en relación a ese medio ambiente. La ciudad entonces se ve abocada a unos constantes problemas ambientales. En este sentido, el ecosistema proporciona materia, energía, información del sistema social, lógicamente con un fin utilitario, pero se produce un movimiento constante de energía, fuerza de trabajo, maquinaria, las calderas, todas las cosas que pasan, toda la zona industrial produce ese tipo de cosas. De información, porque se organizan las cosas siguiendo una serie de ideas. Por ejemplo, lo que les comentaba ahora, se colocan botes de basura, se colocan, por ejemplo, las empresas de servicios públicos como ETESA y Córcega, Córcega, Cerdeña, aquí en la vía a Pereira, Armenia, hacen constantes campañas para que la gente aprenda a botar la basura, a clasificar los elementos de la basura, pero no todo el mundo lo hace. Igualmente, entonces, siguiendo una serie de ideas y de materia, igualmente como los materiales de construcción, los alimentos y recursos en general, vemos que muchas personas, por ejemplo, realizan arreglos dentro de la ciudad. Por ejemplo, tumban una casa para modificarla o sacan material que de pronto se dañó para modificarlo. Y normalmente, ¿sabe dónde ve uno muchas veces con tristezas todos esos depósitos? En las calles.
Y entonces hoy por hoy el Código de Policía permitió de que ellos, cuando una persona, miren que hay lugares de la ciudad que también están marcados, donde dice arrojar aquí da una multa de 100.000 pesos, porque la gente a veces se olvida de todas estas cosas y entonces esos problemas ambientales se vuelven de manera constante en toda la ciudad. Y igualmente, la CARDER, la Corporación Autónoma Regional, está muy pendiente de todas estas situaciones. En esta interacción entre el sistema social humano y el ecosistema, la que puede provocar son desastres ambientales. ¿Por qué? Porque miren que cuando tiran la basura a la calle, esa basura cuando llueve duro se va por los alcantarillados, se va por los, ustedes han visto esas canastillas que hay en las esquinas donde el agua y la basura allí penetra. Y entonces esto normalmente, casi de manera diaria, las personas que están encargadas del aseo tienen que estar limpiando estas canastillas, porque son los que permiten de que no hayan inundaciones dentro de la ciudad. Pero a veces es difícil porque, vuelvo y les digo, muchachos, falta mucha conciencia ciudadana en relación a ese manejo de cómo la gente hace por falta de cultura ciudadana en relación al medio ambiente. Sin olvidar también que entonces, ¿qué sucede a la inversa? O sea, no solamente provocamos los desastres ambientales, sino que también la naturaleza, lo vieron ustedes en el tsunami del Japón, cómo se prepararon los japoneses durante años, llevaban más de 30 años preparándose para la llegada de cuando anteriormente, miren que ha cambiado todo. Anteriormente no se hablaban de maremotos, sino que se hablaban de terremotos en el mar. Y esos maremotos, que eran esos terremotos en el mar, ahora aparecieron con esa palabra científica que se llama tsunami. Y ustedes vieron que cuando los japoneses esperaban de que iban a llegar olas de 5, de 10 metros, y ustedes vieron ahí en las imágenes cómo la gente es que tranquila esperando que como si fuera un suceso dentro de la naturaleza, muchas personas también murieron esperando ese suceso porque, oh sorpresa, llegaron olas de 15 y ustedes vieron en el documental hasta de 38 metros. Resultado, toda esa cantidad de muertos, más de 28.000 muertos. Miren, por ejemplo, un hecho que vivió Ambiental Colombia, yo se los conté ahora 8 días, creo que se los conté a ustedes, pero voy a volver a hablar de, en el año 85, Pereira, Armenia, todo el eje cafetero, estábamos preparados para la posible erupción del volcán del Ruiz. Y recuerdo que nos preparábamos, la administración local nos puso a usar tapabocas, nos decían que teníamos que usar gafas oscuras. Por las mañanas pregúntenle a sus papás que estaban jóvenes cómo nos levantábamos y los carros estaban totalmente llenos, cubiertos de ceniza. Y mientras nos preparábamos pues para vivir un desastre de esos y diciéndonos que teníamos que estar preparados para la posible erupción del volcán del Ruiz. Esa noche, recuerdo ese fue 25 de noviembre, que salió Judy Sarmiento por CMI diciendo en este momento el volcán del Ruiz acaba de hacer erupción. Y entonces todo el mundo, no, yo me acuerdo que en mi casa yo miraba a mis papás y todos nos mirábamos, pero aquí no pasó nada y no sentimos nada. Pues resulta de que el volcán del Ruiz, cuando hizo erupción, el león dormido, no salió la parte, la lava para esta zona, sino que cayó sobre el río Lagunilla, el río Chinchiná. Entonces, resultado, la gente en Armero estaba esa noche tranquila, nunca se imaginaron que eso iba a pasar. Y resulta de que murieron 26.000 personas en Armero, Tolima, y desaparecieron varias personas también en Chinchiná, en Caldas, porque el río Chinchiná se vino totalmente crecido y era algo que con la naturaleza para uno es indescifrable. Uno, mejor dicho, ante estos fenómenos de la naturaleza se queda sin palabras y la situación entonces se pone
bastante difícil, porque vuelvo y les digo, así como fue lo del volcán Arenas, así como fue lo del tsunami del Japón, así como han ocurrido tantos desastres ambientales, miren en las carreteras, por ejemplo, cuando se van esas bancadas y todo eso, esos deslizamientos, el hombre no tiene control sobre ellos. Igualmente, entonces, continúo. En esta interacción entre el sistema social humano y el ecosistema, la que puede provocar son desastres ambientales y también entonces puede suceder a la inversa. Lo primero ocurre cuando, por ejemplo, las actividades humanas perjudican el medio ambiente de forma consciente o tras una serie de efectos en cadena. Ya les expliqué eso. Las distintas variables que hay en juego hacen que el ecosistema sea inestable y haya un tira y afloje entre la expansión de la población y la preservación del medio ambiente. Es entonces cuando se dan un sinfín de situaciones colectivas. Hoy en día el hombre, yo digo que el hombre ha abusado del medio ambiente. Claro, pensando en su aprovechamiento y pensando en su calidad de vida, el hombre ha debilitado un poco ese medio ambiente. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues la respuesta ha sido ese calentamiento global. Miren, por ejemplo, llevamos un invierno de casi 8 meses, con creo que si hubo verano fueron 20, 25 días y no hubo más. Y miren, por ejemplo, en estos días los fríos en las noches que se han estado viviendo en Pereira. ¿Producto de qué? Producto de ese mismo cambio. Son unos fríos que llegan a través de la costa del Pacífico y que ingresan al país y a nosotros nos han tocado. Un tema importantísimo es la sostenibilidad, o sea, que el hombre encuentre un equilibrio entre lo que tiene en recursos naturales y entre lo que él hace y produce con esos recursos naturales. Más concretamente, el desarrollo sostenible busca ese punto de equilibrio entre ambos elementos, entre la naturaleza y el hombre. Una adaptación recíproca que le permita preservar el entorno y al mismo tiempo satisfacer las necesidades del hombre. Si bien estas son un concepto subjetivo que dependerá de esquemas sociales predefinidos y al mismo tiempo cambiantes, el hombre no puede predecir nunca. Y a mí me da, pues a veces ustedes han visto, ustedes los jóvenes son muy chistosos porque a veces le dicen a uno dice, el ideal, y no, don Carlos, el ideal nunca dice la verdad. Unas veces dicen que hoy no va a llover y todo el día llovió y otras veces dicen que va a caer lluvia y realmente hace mucho sol. Es que es muy difícil controlar la parte meteorológica, a pesar de que hoy con la ayuda tecnológica, y eso también tiene que ver con la ingeniería de sistemas, tenemos una capacidad meteorológica importantísima. Por ejemplo, en este momento, a través de tecnología controlamos la sismicidad y de todos los volcanes que en este momento hay en Colombia. El sistema vulcanológico tiene unos sistemas que permiten determinar a través de sismografía cómo se están comportando los volcanes. Y entonces así también podemos controlar el sistema de los climas, pero resulta que ellos, muchas veces el hombre da estadísticas en relación a posibles fenómenos que van a pasar y resulta que así como pueden pasar, no pasan. Entonces ahí es donde nos equivocamos. Dentro de este esquema también pueden estudiarse desde el problema del tráfico de las ciudades. Ustedes han visto, por ejemplo, ahora la cantidad de semáforos que han aparecido en la ciudad donde controlan la velocidad de los carros, donde ya nos están diciendo cuántos minutos está el semáforo en verde, cuánto tenemos para pasar de un lado a otro. Miren, por ejemplo, hace parte de la ecología humana también el utilizar las cebras. Hay personas que no utilizan las cebras y se pasan por otro lado. Entonces, una cantidad de información que nos ofrece la tecnología y que hacen parte de todo ese proceso de ecología humana en relación con el medio ambiente, con ese medio ambiente que a diario nosotros vivimos dentro de las ciudades. Entonces, pueden estudiarse el tráfico de las ciudades, hasta pongamos el caso, el deterioro del ecosistema marino. Por ejemplo, como nos hemos dado cuenta
de las desapariciones de las especies, que ustedes nos van a contar también en un trabajo que van a hacer a través de ese estudio profundo que ha hecho del humano, por ejemplo, los seres humanos. Por ejemplo, uno de los casos ha sido la consecuencia de la sobrepesca. Entonces, ha sido lamentable. Y además de eso, también va a ser un tema que vamos a abordar. Yo voy a ver si lo abordo, lo presento, lo que están apareciendo en el mundo. Primero apareció una isla de basura y ahora en el mundo han aparecido 5 islas de basura. Y una tiene, la que está al frente de Hawái o Honolulu, tiene 3 veces la dimensión de lo de Colombia. Ustedes imaginan lo grande que es sobre el Océano Pacífico, y es la isla de basura del Pacífico. El mismo universo diciéndole al ser humano, por favor, no contamine, por favor, no contamine. Y van a ver también el caso que ya les comenté, por ejemplo, el juego del juego de la doble moral de las grandes multinacionales en relación a la utilización del PET y de los plásticos, y van a ver pues el caso de Coca-Cola. Entonces es un tema bastante interesante porque ustedes ven, porque son casi infinitos desafortunadamente los ejemplos de abuso de recursos. Vamos a ver quién llegó aquí. Aquí llegó registro. Registro y control, muy buenos días. En este momento estamos en encuentro tutorial con el 100% de estudiantes. Bueno, entonces, así como pueden estudiarse en el tráfico de las ciudades, entonces son muchos los casos, infinitos, muchos los ejemplos de abuso de recursos que han provocado una explotación sistemática por parte del hombre, y que en nuestro mundo pues lo único que ha pasado es de que estos problemas que anteriormente eran a pequeña escala se conviertan hoy en unos problemas a índole de gran escala y que han perjudicado fuertemente esa relación del hombre con los ecosistemas. En realidad no deja de aumentar la demanda sobre los ecosistemas, y ellos conllevan un deterioro de la salud ambiental del planeta, una velocidad vertiginosa. Y aquí tengo que parar porque tengo que hacer un comentario. Uno de los problemas que más, el deterioro que más ha afectado al ser humano sobre el planeta ha sido la escasez de agua. Miren, muchachos, es sorprendente. Cuando uno está en Europa, uno no cree lo del agua potable. Por ejemplo, Europa, Medio Oriente, ustedes han visto lo que están haciendo en Dubái, sacando agua del mar, agua salada, para convertirla en agua potable. Y ya se dieron cuenta que la cosa ha funcionado, pero a medias. ¿Por qué? Porque el hombre necesita del agua potable, el agua de consumo humano. Y en este momento, por ejemplo, usted pagar un hotel en Europa le puede salir más costosa las 3 bañadas que no se puede bañar todos los días, 3 bañadas que los mismos 8 días de estadía en el hotel. Es más, usted llega al hotel y claro, encuentra su baño, pero usted dice, ¿y la ducha? No encuentra ducha. Y le colocan a uno una jarra con una especie sí de lavamanos, donde es la forma para usted cepillarse los dientes y todo eso, pero agua que llegue por la llave. Tiene usted que pedir la habitación, porque de resto, eso todo tiene un costo. Entonces, miren que uno de los problemas ambientales hoy en día y en el planeta, y que ha crecido a una velocidad vertiginosa, es cada vez la escasez de agua. Y para sorpresa de Colombia y Brasil, el año antepasado, en el 2019, antes de comenzar la pandemia, Colombia y Brasil fueron considerados las 2 grandes reservas, no solamente en biodiversidad, sino en agua del mundo entero. Entonces, como un boomerang, sus consecuencias nos terminan afectando a todos. Variables como el consumo, la tecnología, el entorno y la población interactúan y dependen unos de otros. O sea, hoy en día todo lo que el hombre ha hecho, todo lo que el hombre ha construido, todo lo que el hombre ha diseñado, todo lo que el hombre ha avanzado tecnológicamente, sí puede estarle causando problemas,
porque las exigencias sobre los ecosistemas se han multiplicado de una manera exponencial. Entonces, cada vez la Tierra, el mismo universo, el mismo medio ambiente se ve mal golpeado. Y miren, por ejemplo, un caso, por ejemplo, después vamos a ver lo de la contaminación. Ya hablé ahora, por ejemplo, lo que hacen los vehículos y las motos, pero hay otras cosas, por ejemplo, que también hacen parte de la ecología humana, como es la contaminación auditiva, la contaminación visual, por ejemplo, en las grandes ciudades, eso lo están controlando y lo están vigilando. Entonces, miren que son una cantidad de cositas que van apareciendo y van apareciendo, porque cuando ya nos metamos en el módulo nos van a hablar de geopolítica y de geoeconomía relacionada. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis en la importancia que tiene este primer encuentro tutorial para definir qué es como tal la ecología humana. Yo voy a dar un espacio, voy a abrir un poquito aquí, de pronto alguno, a ver, aquí hay preguntas, vamos a ver qué preguntas hay. Juana fue la última. Ah, no, Juana ya me estaba contestando de que sí. ¿Hay alguna pregunta en relación a lo que hemos hablado y estoy hablando en este momento? ¿Alguno quiere escribir o quiere hacer algún comentario? Todo está muy claro, ¿cómo la ven? Quiero que me cuenten. Lastimosamente no los... Intente uno a ver, de pronto hablar, a ver, levantó la mano Jamie, bien pueda Jamie. Si alguno quiere decir algo, todo está muy claro, Jenny Ospina, bueno, muy bien. Les voy a pedir un favor, que me lo están pidiendo desde Registro y Control y desde Coordinación Académica. Todos van a abrir la cámara un momentico para que quede grabado en el encuentro tutorial que estamos aquí. ¿Me hacen el favor? Un momentico nada más. Ahora 8 días también lo hicimos y lo hicieron muy bien. Hagámoslo hoy entonces. Todos, por favor, abran la cámara. Eso, muy bien. Liana Arenas. Muy bien, Juanita, ¿cómo estás? Muy bien, José Brian. Un abrazo, tan linda. Y Eliana, como siempre, con sus anteojos. Hola, Sebastián. Ve a Brandon, ve a Brandon. Está bien. Camila, muy bien. Muy bien. Y Juanse, muy bien, Juan. Qué bien. Les agradezco de corazón. Qué detalle tan bonito. Bueno, ahora la pueden cerrar. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta del grupo? Gracias, José Brian. Muy bien. Ahí entonces no hay ninguna pregunta. Bueno, me dicen que no, que todo está muy bien, dice Jamie. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, igual esta semana, a través, muy bien, Juanita, gracias. Esta semana a través del grupo de WhatsApp les voy a mandar el otro video. Voy a ponerlos a ver primero Home, que es el video de la naturaleza. Les cuento, Home fue un video que fue construido con el aporte de más de 200 empresas del mundo. ¿Buscando qué? Que el ser humano tome conciencia en relación a ese impacto ambiental que está sufriendo el mundo. Y igual al cómo el hombre ha abusado y aprovechado para destruir muchas cosas que la naturaleza que Dios nos dio cuando creó el mundo y que el hombre se ha dedicado últimamente a explotar de una manera indiscriminada. Es más, cuando ya abordemos el módulo, se van a dar cuenta que el módulo está construido en base a eso. Lo que están haciendo las grandes potencias del mundo, Rusia, Estados Unidos y China, por apoderarse de todos los recursos naturales del mundo. Entonces, es una situación lamentable y lo vamos a ver. Bueno, entonces continúo. Entonces, a ver dónde iba. Entonces, las exigencias sobre los ecosistemas se multiplican exponencialmente. Al final siempre habrá un límite, aunque sea la nada.
como está ya ocurriendo en tantas ocasiones y en otras vamos camino de ello. Se han dado cuenta, por ejemplo, la desaparición del rinoceronte blanco. En este momento está en problema la orca. ¿Se acuerdan esa ballena grande que parece es blanca y negra, que tiene el mismo color de una vaca y la llaman la vaca del océano? Tenemos problemas, por ejemplo, con el pingüino emperador, con el oso polar, ustedes se dieron cuenta. Todos esos documentales que ha mostrado la National Geographic, mostrando la tristeza, cómo se han ido acabando esos hábitats. La desaparición, por ejemplo, en este momento estamos en una campaña para conservar el oso de anteojos en esta zona del mundo. Los pumas, los tigres de Bengala, las jirafas también están en proceso de extinción, los mismos elefantes. Entonces, son situaciones de que el hombre ha interactuado y nunca determinó ni nunca se fijó en las consecuencias que iban a resultar del mal manejo que él hacía con el medio ambiente. Y por eso había un límite, pero el hombre nunca pensó en ellas. Y entonces aquí hay una pregunta, ¿hay una solución? ¿Podemos cambiar al ser humano para que sea capaz de establecer una relación con el medio de una manera más respetuosa? Pues lo estamos intentando a través de estos módulos, a través de implantar en los colegios el módulo de ecología humana, de que las universidades no quiten estos módulos de los pensum académicos, y además tratando de hacer campañas con la ciudadanía de manera puntuales para que esto no pase. Entonces, las nefastas cadenas de efectos que se establecen entre el ecosistema y el sistema social no permiten ser optimistas, pero igualmente apostemos por un desarrollo ecológicamente sostenible a nivel planetario. El hombre, por ejemplo, en este momento, esto sí les gusta a los de ingeniería de sistemas, Bill Gates, el padre de la tecnología en el mundo, y si se puede decir el pionero y el hombre más rico del mundo, que ustedes saben que a través de Microsoft desarrolló todo ese proceso tecnológico. Hoy por hoy acaba de hacer una inversión de más de 300 millones para esa cumbre de la Tierra, para que la gente siga, los científicos sigamos trabajando en pro de lo que va a ser la parte ambiental. Y los países del mundo se han unido. ¿Por qué? Porque es que tenemos, muchachos, no crean que estamos jugando, tenemos que pensar en esa situación. El mundo no puede seguir desgastándose y acabando ese medio ambiente, porque si no va a llegar un momento. Ustedes han visto esas películas que el séptimo arte, o sea, el cine, nos han estado mostrando de lo que va a ser el futuro de la Tierra, donde muestran zonas devastadas, y usted va a Europa y en Europa ya no se ve verde, sino que se ve pura roca, se ve todo como si ya no hubiese vida. Entonces, sencillamente, y miren, por ejemplo, ahora los estudios que está haciendo la NASA en Marte. Parece que en Marte hubo vida como en la Tierra, pero no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que no sabemos es si hubo, si pues humanos no hubieron, porque los humanos son propios de la Tierra, pero qué tipo, encontraron unos microorganismos que vivieron allí, parece que hay hallazgos de que hubo agua, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, como ya hemos explicado anteriormente, este es un resumen. La ecología humana entonces es una disciplina académica que se integra dentro de los estudios sociológicos, siendo un punto de encuentro entre disciplinas como la antropología cultural, la geografía, la psicología o la demografía. Y de hecho es precisamente ese carácter multidisciplinar el que permite abordar el estudio de las conexiones que establece la población con el ecosistema desde un enfoque amplio. Básicamente, entonces, se estudian las interacciones que se producen entre el sistema social, liderado por el hombre, muchachos, no lo olviden, y el entorno en un determinado contexto o ecosistema, centrando la cuestión en la organización social y el empleo de la tecnología
y de los conocimientos para alterar el medio ambiente para la supervivencia y la explotación. Ahí hay otra foto, esta es como muy parecida por allá cuando vemos a Pereira cuando pasamos por el viaducto. Y dicen que esa famosa selva de cemento, así en la ecología humana están llamando a las grandes ciudades, la gran selva de cemento. Entonces yo voy a dejar hasta acá, es lo que yo creo pues que quedó entendido lo que es la parte de ecología humana. Voy a dejar de presentar esta parte de ecología humana y voy a volver entonces a ya voy a compartir con ustedes el módulo, porque pues el módulo trata de hablar ya o habla ya de manera profunda, como si ustedes tuvieran el concepto de ecología humana definido. Entonces, por eso me tomé el atrevimiento de comenzar hoy definiéndoles lo que es la ecología humana para ya luego entrar a ver lo que es el contexto científico. Entonces yo les voy a compartir el documento de una vez para que lo empecemos a analizar. Aquí dice compartir, me confirman por favor cuando lo estén viendo. Ya en un momentico comienza ahí ya se está. Listo, me confirman si ya lo están viendo. Me escribe alguno, un hito que me escriba. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, miren que no salte nada, para que no me van a decir, ve, profe, todo lo que se saltó, no ve, aquí lo que había anteriormente eran una cantidad de lo que son las competencias, el objetivo general, los objetivos específicos y la unidad, y ya me pasé entonces aquí. Entonces mire cómo toca, unidad de elementos de geoeconomía, entonces se va de una vez a los elementos de geoeconomía, entonces vamos a ver una relación de conceptos. Hoy el mundo está manejando un sistema internacional. Es más, estamos hablando de ciudadanos del mundo. Estamos hablando de que el medio ambiente es uno y pues en eso estoy de acuerdo. Pero cuando ya empezamos a hablar dentro de la ecología humana, de que ya somos ciudadanos del mundo, entonces uno dice, en el sistema internacional, están estudiando en relación a qué. Entonces están estudiando primero en relación a un espacio geográfico, donde está la ubicación de las personas y los recursos naturales. Y se habla de una política y un poder. Y entonces ese espacio geográfico y esa geopolítica, mire que dan origen a la geopolítica. Y ellos, a la vez, la política y el poder, empiezan a hablar de la globalización. Y entonces empiezan a hablar de mercados y costumbres. Y entonces la geopolítica, a través de los mercados y las costumbres, entonces aparece el término de geoeconomía. Hay una relación muy estrecha entre los dos, geopolítica y geoeconomía. Vamos aquí a ver una definición de conceptos. Entonces, sistema internacional es un término utilizado por los teóricos en relaciones internacionales para designar el conjunto de actores integrado por los estados, los organismos internacionales y los sujetos especiales del derecho internacional. ¿Cuáles son los sujetos especiales del derecho internacional? Las grandes multinacionales. Esos organismos internacionales y esos sujetos especiales del derecho internacional son las grandes multinacionales. Entonces, no podemos, por eso vamos a analizar el caso de Coca-Cola y ojalá tuviéramos tiempo de analizar. Miren, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en esos atentados que ha hecho el ELN a Ecopetrol, que es una multinacional, ustedes se han dado cuenta de cómo han sido contaminados grandes lechos de los ríos. Y ellos tienen unas cuadrillas que cuando hay este tipo de explosiones que vuelan los oleoductos, Ecopetrol a través de las cuadrillas tiene que hacer la limpieza de las quebradas y todo, porque esas quebradas son las que surten de agua potable a muchos municipios del país. Entonces imaginen ustedes, ahí es donde uno no entiende el tema de la revolución. ¿Cómo es que un grupo alzado en armas como el ELN
atenta contra los oleoductos sabiendo que a la vez está atentando contra la salud pública de los pueblos. Entonces es muy lamentable. Yo voy a ir muy despacio y les voy a ir explicando eso porque quiero que todo quede muy, muy bien explicadito para que ustedes vayan teniendo competencias en relación a eso. El espacio geográfico es el entorno en el que interactúan los seres humanos con el medio ambiente. El espacio geográfico es una ciudad, un pueblo, una aldea, un corregimiento, una vereda. Eso es un espacio geográfico, un barrio. Los recursos naturales son los bienes proporcionados por la naturaleza, todo, la fauna, la flora, todos los sistemas hídricos, todo lo que nos da. El poder en relaciones internacionales se refiere a la capacidad que tienen los actores es el hombre del sistema internacional para ejercer su influencia e imponer sus intereses. La globalización, a grosso modo, es un proceso de integración mundial. Nos están tratando de hablar las mismas cosas y miren, por ejemplo, lo que está pasando hoy con la tecnología, aunque eso es bueno. Ahora, por ejemplo, estuve la semana pasada viendo que ya de la 4G pasamos a la 5G y la tecnología en el costo de unos televisores que me quedé, pero sin palabras. ¿Y a dónde quiere llegar el hombre? Entonces, en estos días hasta me hicieron reír porque mandaron por ahí un video donde una persona vende televisor que porque no ha podido aprender a manejarlo y hacen el lanzamiento de un misil y el misil sale detrás de él. Entonces, miren ustedes cómo se ha vuelto hoy en día de puntual toda esa tecnología que nos están llevando a un mundo irreal como si fuera real, o real como si fuera, no, bueno, irreal como si fuera real. Entonces, es una cosa tenaz lo que estamos viviendo en este momento a término de globalización. Y entonces, esto está afectando los niveles económicos, políticos, sociales y culturales. Los mercados es el conjunto de todas las transacciones, intercambio de bienes y servicios dentro de una economía. Ustedes les voy a abordar que Colombia tiene esos famosos mercados de libre comercio con muchos países del mundo. Nosotros, Colombia, hoy por hoy, junto con algunas naciones centroamericanas, somos la gran despensa del mundo. Y uno cuando está en Europa ve el banano, ve el plátano hartón colombiano, ve papa, ve mucha, aunque también ve papa argentina, pero ve muchas cosas, por ejemplo, productos nuestros que son llevados a la gran vitrina internacional y vemos como de manera descarada a nuestros campesinos, los que comercializan esos productos, los venden, les pagan muy poco por ellos, pero mientras tanto sí, ellos comercializan esos productos a un gran precio. Entonces es muy triste, vamos a ver eso, cómo se ve de golpe que, miren, por ejemplo, una cosa, lo que pasa con el café. El café es nuestro producto agrario reconocido a nivel mundial. Es más, hace poco hubo una campaña a nivel mundial donde cuál era la marquilla más reconocida. Y cuando todo el mundo pensó que era Coca-Cola, Nike, que de pronto era Lacoste, que de pronto eran Adidas, resulta que fue hecha en toda Europa y ganó Café de Colombia. Todo el mundo en Europa se despierta con un café de Colombia. Entonces, y ver, por ejemplo, cómo nuestros campesinos están pidiendo a gritos de que, por ejemplo, necesitan de que el precio internacional se estabilice y le paguen más. Ustedes ven cómo el precio internacional en la bolsa de Nueva York no lo colocan y ellos son los que los determinan. Aunque ahora la roba de café la están pagando bien, casi 1.200.000 pesos, pero normalmente cuando pasa la cosecha vuelve otra vez y la forma como pagan es muy, muy triste, a veces baja hasta los 700.000 pesos la roba de café. Bueno, entonces aquí viene el tema 2, geopolítica y geoeconomía es una relación simbiótica. ¿Qué horas son? Las 9:31, todavía tenemos tiempo. Entonces la geografía ha tenido una gran variedad de teorías y modelos.
que desde la antigüedad han buscado optimizar el espacio y los recursos en beneficio del ser humano. Todos esos recursos ambientales siempre han tratado de optimizarlos en beneficio del ser humano. Durante los siglos XIX y XX, la geografía amplió sus fronteras del conocimiento hacia la política y la economía, y eso dio fruto al nacimiento de la geopolítica como disciplina. Esta data de un periodo y se atribuye su primera conceptualización al geógrafo alemán Friedrich Ratzel, quien dio particular interés al espacio geográfico como un elemento decisivo en la vida de los estados y de la sociedad humana. Luego ustedes van a ver geopolítica, los de ingeniería no, pero los de otras facultades sí ven geopolítica y vamos a poder profundizar mucho en eso. Entonces, aquí ya vimos ahora en el cuadro que estaba el espacio geográfico más la política y el poder dan origen a la geopolítica, o sea, la geografía y la política. Para finales del siglo XX, el concepto de geopolítica no es suficiente para intentar describir los fenómenos internacionales en los que han influenciado la globalización por un lado y la interdependencia económica por el otro. Los mercados entonces comienzan a ser el centro de interés mundial. Esos mercados están fundamentados ¿en qué, muchachos? En los recursos naturales, en los productos que sacamos de la parte ambiental. Es entonces cuando Edward Luttard y Pascal Loraux, los padres de la geoeconomía, la definen como una subdivisión de la geopolítica cuyo foco de estudio lo constituye en el aspecto del espacio y el territorio, el tiempo y la política de los recursos naturales y los mercados. En tal sentido, la geoeconomía y la geopolítica son las bases sobre las cuales se establecen los análisis de prospectiva al futuro para los estados y las organizaciones. Entonces aquí como que vamos de la repetidera en la repetidera, así viene el módulo, pero entonces aquí viene, esto ya lo habíamos visto en el cuadro, el espacio geográfico da producto a la geopolítica y la economía, que son los recursos naturales, y los mercados a la geoeconomía. Entonces, hay que tener en cuenta que la geoeconomía es diferente a la geografía económica, mucho cuidado con confundir esos dos términos. Y su foco de estudio está constituido por el lugar, tiempo e intereses políticos de los recursos y las economías, y analiza cómo los factores de producción están determinados por condiciones geográficas. Entonces, es importante que tanto la geopolítica como la geoeconomía estudien los aspectos ideológicos latentes del status quo internacional, o sea, cómo piensa el hombre, cómo piensa la comunidad internacional. Por ejemplo, hoy se está hablando de un consumismo unificado para el mundo. Se habla de un ciudadano del mundo, donde ustedes se han dado cuenta que las necesidades, por ejemplo, el celular se volvieron una necesidad de todo el mundo. Y hoy en día el celular y el computador, miren, por ejemplo, en medio de la pandemia, ha impactado y ha llegado hasta los estratos más bajos. Y claro, ya en los estratos altos existía, pero ahora miren ustedes cómo han logrado impactar en medio de la pandemia a todos los estratos, a pesar de que todavía, por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos dificultades donde hay niños y estudiantes. Yo en la universidad tengo estudiantes donde nunca pudo llegar la tecnología, o sea, no tienen conexiones, no han podido seguir las clases virtuales, conectividad, porque no tienen cómo. Aún mismo en la misma ciudad. Entonces miren cómo hoy la geopolítica y la geoeconomía han tratado de que a través de ese aspecto de la tecnología hablemos un mismo idioma. Entonces, es muy interesante que vamos poniendo cuidado a estos análisis porque, vuelvo y les digo, muchachos, me gusta irlos viendo porque yo lo que necesito no es
yo los puse a leer, pero yo lo que también necesito es que ustedes en algún momento también participen y pues hoy que tengo las dificultades para de pronto escucharlos, pero por ejemplo me pueden ir escribiendo, quiero hacer aquí un paréntesis para que hablemos de lo que hemos visto. ¿Alguno tiene algún comentario? Vamos a ver que por aquí dice, Eliana, sí, esto fue lo de ahora. ¿Alguno tiene alguna pregunta o comentario? Juan Serna, Brandon, Sebastián, Juanita, Camila, Jamie, José Brian, Eliana, Juan Serna. En relación al tema que estamos viendo, ¿ha quedado todo muy claro? ¿Vamos bien? Porque veo que estoy avanzando mucho. Y entonces, vamos muy bien, Jamie. Juan Serna, todo claro. Bueno, muy bien. Camila, sí, profe, por ahora todo ha quedado muy claro, todo súper. Profe, en relación al tema está muy bien. Pienso que, a ver, vaya, voy aquí para mucha tela, sí, Jamie, mucha tela, mucha tela. Pero yo me he detenido en algunos puntos, Jamie, como para que ustedes vayan analizando ese entorno en el que ustedes todos los días se mueven. Porque, por ejemplo, a veces pasan cosas dentro del entorno que muchas veces ustedes ya teniendo unos conocimientos específicos pueden llegar y opinar y decir, venga, hay que clasificar las basuras. Mucho. Miren, por ejemplo, ahora que pues los audífonos todavía están como dicen, son moda, pero ríanse, qué día que estuve en el centro de audiometría, donde me comentaba una oftalmóloga, audióloga, que la cantidad de problemas que hay hoy en día con los jóvenes porque han perdido el nivel auditivo, porque estos audífonos hacen de que la persona pierda capacidad auditiva. No es echarle la culpa a la tecnología, porque la tecnología nos colocó ese nuevo invento, si se puede decir así, en comillas, entre comillas, para facilitarnos la vida y para tener calidad de vida. Pero resulta que hay muchachos que colocan eso a todo volumen y ellos no se dan cuenta y resulta que están afectando el yunque, el oído medio y están afectando totalmente su oído. Bueno, a ver, Sebastián, ¿qué era lo que me decía Ángel, profe? En relación al tema está muy bien. Pienso que igual todos tendremos puntos de vista, sí, y eso es lo que estoy desesperado, pues, porque lastimosamente el invierno ha sido nuestro enemigo número uno en estos días. Vea, anoche tuve clase y anoche tuve encuentro tutorial y los escuché a todos. Y hoy amaneció totalmente bloqueado y el sistema está, es más, los tengo en este momento también con ayuda de mi celular, dándole plan de datos, dándole capacidad al sistema, pero resulta de que está tan mala la conexión para esta zona porque está oscuro, 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 hay mucha neblina, entonces eso hace que o pierda yo, no los escuche a ustedes y esté así intermitente, intermitente. Gracias a Dios se está grabando. Entonces ha sido bastante difícil. Bueno, les cuento, muchachos. Voy a dejar aquí de compartir el documento porque voy a entrar nuevamente con ustedes para que dejemos hasta ahí, hasta dentro de 8 días. Miren, ese tema de la geopolítica y, por ejemplo, en el mundo, han aparecido organizaciones de defensa de los recursos naturales porque, miren, hay una situación muy lamentable, por ejemplo, que pasaba. Y era que, por ejemplo, anteriormente, cuando no había licencia ambiental, la licencia ambiental la están pidiendo como desde el año 2004, póngale pues desde el 98. La gente hacía empresa, la gente era muy emprendedora y hacía empresa y hacían grandes empresas y todo.
Y resulta de que el Estado no tenía control sobre lo que era la parte final de lo que se producía, o sea, la basura. Y entonces era muy normal, por ejemplo, yo recuerdo ahora años, cuando uno iba a Dos Quebradas y tenía que pasar, pues todavía tiene que pasarlo, pero pues ahora pasa por el viaducto, pero el viaducto no se ve el lecho del río, pero cuando pasa uno por el puente Mosquera, uno encontraba que el río era rojo, verde, azul, y yo decía, pero tan raro es el río. Y era que todas las empresas, desde Pimpollo para abajo, todas las empresas que están en el lecho, al lado del río, todos los desechos los tiraban al río. Y entonces ustedes imaginan cuánto se contaminaba. Horrible. Y con la licencia ambiental, cuando la expidieron, todas las empresas que hacen producción se vieron en la necesidad y los obligaron a tener control ambiental, o sea, a realizar actividades dentro de la empresa para no sacar esos desechos. Entonces los invitaron a reciclar. Y por eso hoy en día las empresas, entonces las grandes empresas que hacen todos esos productos, finalmente están obligados a realizar ese tipo de controles ambientales para no impactar tanto el medio ambiente. Yo ahora les hablaba, por ejemplo, de la contaminación auditiva, y otro también que se ha convertido en un problema latente ha sido la contaminación ambiental, visual. Y por ejemplo, ya vemos como en las grandes ciudades modernas, como cuando uno va a Nueva York o cuando va a Miami, que son esos grandes, ya ustedes ahí llegan a la 17 o ya llegamos al semáforo de la gobernación, o viniendo del terminal para acá, han visto esas pantallas que esa empresa de Pereira ha colocado, donde dan el tiempo, donde aparecen promocionando publicidad de varias empresas de la ciudad. Y eso, no crea, eso origina a veces una desconcentración en la gente que va conduciendo grande. Y entonces eso también el municipio a través de la Secretaría de Gobierno ha tocado controlar y vigilar todo eso porque hacen un daño muy grande también a esa contaminación visual de la ciudad. Miren que por ejemplo, no sé si han visto en estos días, y voy a hablar de ello, me da mucho pesar porque en medio de esta pandemia son los que han llevado del bulto y han sido, por ejemplo, los vendedores ambulantes. Se está tratando de recuperar el espacio público, el espacio público, o sea, por donde nosotros caminamos. Porque anteriormente recuerdo que uno ir por la octava o por la novena era todo un caos. Usted se encontraba al señor que vende bolsos y, por ejemplo, usted llegaba a esa esquina de la 18 y usted le tocaba salirse para la calle y que de pronto lo cogiera un carro. ¿Por qué? Porque el ser humano, y en especial, por ejemplo, las personas que se dedican a ese comercio, no son conscientes de que el espacio público, el espacio de nosotros, los ciudadanos, se tiene que respetar. Y entonces, Secretaría de Gobierno, a mí me da mucho pesar con eso, claro, desarrolló unas campañas ahora donde recogieron todos esos vendedores ambulantes que habían sobre la octava y sobre la séptima. A mí me da mucho pesar, porque esa es la economía informal y ellos no, pues no tienen otro sitio. Pero, por ejemplo, grandes ciudades como Bucaramanga, Bogotá con San Victorino, Cali, Medellín, han desarrollado complejos de centros comerciales y Pereira también los tuvo. Por ahí en la 14 hay uno y por allí en la 21 hubo uno, pero finalmente ellos dicen que no hay como la calle y que se necesita la calle y que ellos no le están haciendo mal a nadie. No es que no le están haciendo mal a nadie, pero sí el problema del espacio público, eso hace parte también de la ecología ambiental y de la ecología humana y medio ambiente, es un derecho que nosotros como ciudadanos tenemos y nos lo tienen que respetar.
Entonces, a mí me duele mucho eso. Miren, por ejemplo, el control que hubo también contra los vendedores de tinto. Yo en la calle no me tomo un tinto porque a uno le da mucho miedo. Y se dieron cuenta que Secretaría de Gobierno hizo, por ejemplo, control sobre todos esos termos donde vendían y resulta que encontraron que habían termos que estaban muy mal lavados. Y entonces para que a usted le dé una bacteria en su estómago, sencillamente por esos termos mal lavados, entonces es mejor controlar. Y a mucha gente en la calle le recogieron esos termos porque no había una higiene adecuada. Entonces miren ustedes qué importante es cuando un municipio, en el caso de nosotros, por ejemplo, Pereira, hacen ese control. Y eso tiene que ser con nuestro diario vivir. Aquí dentro de ustedes no hay algún momento alguno puede llegar a una institución pública. Lo pueden elegir para la cárcel o lo pueden como ingeniero de sistemas o como contador o como tecnólogo para la cárcel. Y qué bueno que usted llegue con unos conocimientos previos de la importancia que tiene la parte ambiental. Es más, hoy en día, en muchas entrevistas, por ejemplo, con Cartón Colombia, me contaban hace días varios estudiantes de la Remington que se graduaron y se presentaron a un proceso de selección. Les hicieron una pregunta en la entrevista, ¿usted qué sabe de la parte ambiental? Y entonces me decían, don Carlos, acordamos de todo lo que usted nos enseñó. Y, pero están muy bien fundamentados. Sí, al menos yo trato que en estos 9 encuentros tutoriales estemos muy empapados. Cuando veamos los 10 temas, los 10 problemas ambientales que más están afectando al mundo moderno y en especial al hombre, ustedes se van a quedar, nos vamos a quedar todos sin palabras, porque no solamente el problema de los maremotos, como vieron con el tsunami del Japón, ni el problema de los deslizamientos o las inundaciones. Hay problemas más graves, por ejemplo, el problema del calentamiento de los océanos, la desaparición de las especies, la contaminación ambiental, porque hay contaminación ambiental, auditiva y visual. Imaginen ustedes todo por a culpa de todos esos adelantos científicos a lo que hemos llevado. Hay una pregunta que normalmente nos hacemos y en la cumbre de la Tierra siempre la han hecho. ¿Será que la ciencia y la tecnología han llevado al hombre a la búsqueda de su propia inmortalidad o de su propia destrucción? Oiga, pues, la ciencia y la tecnología han llevado al hombre a la búsqueda de su propia inmortalidad o a la búsqueda de su propia destrucción. ¿Qué piensan ustedes? De pronto alguno que me opine ahí me escribe. Miren, en la cumbre de la Tierra, porque es que el hombre ha hecho muchos inventos, el hombre ha creado muchas cosas, pero el hombre ha pensado en su calidad de vida. Sí, claro, el hombre ha pensado en su calidad de vida, pero no ha pensado, por ejemplo, en las consecuencias que tiene tener esa calidad de vida. ¿Se han preguntado en algún momento los de ingeniería de sistemas? ¿Se han preguntado, profe, pienso que el hombre siempre ha querido buscar algo mucho más allá? Vamos a leer esto. Muy bien, muchas gracias. Sebastián Ángel, profe, pienso que el hombre siempre ha querido buscar algo mucho más allá de, sin saber que él mismo se puede hasta hacer autodaño. Con el afán de encontrar o quizá hasta de superarse, no ha pensado en las consecuencias que todo esto atrae. Estoy de acuerdo. Y es que el hombre, Sebastián, ha creado. ¿Y cuál ha sido el problema? El problema no ha sido si ha creado
para afianzarse en el mundo o destruirse. El problema es que el hombre no ha sabido es darle uso a eso que ha inventado. Y esa ha sido la respuesta de los científicos. Las armas se inventaron fue para defender los estados, no para atacar a la comunidad y atacar a las personas. Y miren, por ejemplo, el uso y abuso de muchas veces de un buen invento nos ha llevado a perder cosas. Por ejemplo, un carro, un vehículo, fue hecho para usted transportarse de un lugar a otro. Nunca se pensó. Los japoneses cuando inventaron, miren por ejemplo ahora lo que están diciendo de las motos, que las motos son el gran invento japonés para vengar la muerte de Hiroshima. Y uno dice, pero ¿y por qué dicen esa tontería? Los japoneses nunca pensaron de que es que son tantas las personas que se han matado en una moto en todo el mundo, porque no crean que los accidentes de moto solamente son en Colombia, en todo el mundo, que ya se perdió la cuenta. Pero el problema es que el hombre, los japoneses crearon la moto, la Suzuki, la Yamaha, todas esas empresas de motos, pensando en crear un vehículo que fuera fácil para que el hombre se transportara. Pero es que el hombre ha abusado del uso de esa motocicleta cuando va a las velocidades que son. Los carros, igualmente, a las velocidades que son. Y el hombre a veces se ha olvidado de hacerle mantenimiento a esas cosas. ¿Por qué? Porque se confía. Y entonces, el hombre ha pensado en su mortalidad o en su destrucción. El hombre está destruyendo. ¿Por qué? Porque no ha sabido utilizar todos esos avances científicos que tiene a servicio de sí mismo. Entonces, dentro de la ecología humana hay que analizar todo eso. Estoy hablando de lo que el hombre ha hecho y ha construido, pero entonces ahí viene lo otro. ¿Cuál ha sido su relación con el medio ambiente? Ah, no. Por ejemplo, uno conoce personas que dicen, no, el mismo medio ambiente se recupera. Momentico. Si el agua la contaminamos y acabamos de hacer lo que estamos haciendo con el agua, el agua también se agota. Por más piedras que hayan en los ríos, por más que los ríos nos ayuden a descontaminar, porque las piedras ayudan, no sé si ustedes sabían que las piedras en los ríos tienen ese proceso de purificar el agua. Pero aquí estamos al frente de los nacimientos, estamos al frente de los páramos. Nosotras, imagínate, nos damos el gusto en Pereira de tomar agua de la llave y porque Empresas Públicas de Pereira nos dice que podemos tomarla, que es un agua tratada. ¿Qué dirán por allá en Ituango, por ejemplo, donde el agua ya está totalmente contaminada de todas las ciudades? Claro, tienen que volver otra vez a hacer el proceso de descontaminación y todo, pero la gente no le dicen puede tomar agua de la llave, no le dicen no, usted tiene que tener el proceso. ¿Y el proceso cuál es? Servirla. Entonces, miren, es de mucha responsabilidad y por eso la importancia de este módulo. Tenemos que empezar a tomar conciencia en relación a ese medio ambiente. Tenemos que tomar conciencia en relación a esos recursos naturales que son nuestros. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, para que lo investiguen por ahí a los que les gusta escudriñar, que Sebastián Ángel siempre que ha estado en tutoría conmigo ha sido muy inquieto? Por ejemplo, ¿por qué los huracanes, los ciclones tienen nombre de mujer? No porque la mujer acaba con todo, no, y se lleva todo. No es por eso. Busquen y verá por ahí que está, porque el dato, el Katrina, imagínense, acabó prácticamente con Nueva Orleans y dejó una cantidad impresionante de muertos. Y ustedes han visto el Mar Caribe, vieron lo que pasó nada más el año pasado en Providencia. Primera vez que nosotros, Colombia se ve afectado y miren, la isla prácticamente casi desaparece porque acabó con todo.
Sencillamente muestra esa incapacidad en la que está el ser humano en relación a la misma naturaleza. Estamos totalmente indefensos. Enfrentarnos a la fuerza de la naturaleza es casi que imposible. Y lo han visto también cuando han ocurrido estos huracanes o vendavales en Dos Quebradas, y esos pobres barrios se llevan los techos y todo, y la gente, don Carlos, nos quedamos sin palabras. Aquí me da miedo a veces, en el mes de junio, cuando vienen los huracanes, es una cosa, se siente el rugir en la noche, como silba el viento, pero es una situación a la cual el hombre, pues en medio de esa, a veces en medio de esa prepotencia que como seres humanos tenemos, decimos, eso no pasa nada, pero resulta que al universo hay que tenerle respeto. Pues ahí me quiero leer un libro. Los guerrilleros, algunos sacaron por ahí un libro, es que Los secretos de la noche, para conocer los secretos de la noche. No me lo quiero leer, voy a ver si lo compro en estos días. Porque donde es que ellos cuentan detalles de las cosas que se encuentran y se ven en el monte. Y por ejemplo, es que la naturaleza, hay cosas, miren los indígenas son sabios y los indígenas dicen que el hombre moderno no conoce muchos secretos de la madre naturaleza, hablan de la madre naturaleza, hablan del dios sol y hablan de la, como si fueran indígenas, o sea, del pensamiento que tenían nuestros indígenas en la edad de piedra. Y todavía hay personas que tienen mucho respeto por el medio ambiente y por la madre naturaleza, pero nosotros sí como que le perdimos, creo yo, ese respeto y nos hemos dedicado a estudiar y analizar lo que la ciencia nos aporta a través de esa ecología humana y el medio ambiente, pero hay una preocupación muy grande porque si acabamos con nuestro entorno, si se acaba el agua, estamos totalmente condenados a desaparecer, ya no habrá más especie humana. Entonces, la situación es triste y es lamentable y tenemos que tomar acciones contra eso. Bueno, para ir cerrando, porque como no les doy descanso, termino 10 y 5, 10 de la mañana. ¿Hay alguna pregunta final para que ustedes quieran compartir? Gracias, Juan, a Juan Sebastián Ángel por la pregunta de ahora y por la opinión. Gracias a Jamie que también ya ha opinado. Quiero escuchar a uno finalmente, a alguien, ¿hay alguna duda, inquietud, sugerencia final? Todo quedó muy bien. Quiero escucharlos. ¿Alguno? Brandon Maestre, ese apellido Vallenato, ¿tiene alguna pregunta? José Brian Duque, Juan Serna, Camilita, que Camila casi siempre también interactúa. Lo que pasa es que cuando no tiene un micrófono sí se ve muy limitado, pero bueno, lo más importante es que la hemos logrado estar hoy en el encuentro tutorial. ¿Me puede escribir alguno, el que quiera, que hay alguna duda, hay algún comentario? A ver, yo leo aquí las dos cositas para compartirlas con ustedes. Dice Brandon Maestre, ja, ja, profe, no, profe, todo quedó muy claro. Esta clase es muy interesante porque se pueden dar charlas y debates sobre tantas cosas. Muchas gracias, Brandon Maestre. Y Jamie dice, no, profe, no tengo dudas, todo el tema es muy importante e interesante. Y Brandon Maestre, entonces siempre se hace como muy disfrutable. Ah, bueno, qué bueno que ustedes se sientan así, muchachos. Y ojalá, pues esperamos solucionar este problema, pues porque es muy maluco uno no poderlos escuchar. Bueno, entonces les quiero agradecer su presencia. Ahora les voy a subir el enlace de la próxima semana, Home, H-O-M, eso significa mi hogar. Fue un documental que mandaron, patrocinaron más de 200 empresas alrededor del mundo, ahí lo van a ver. Y sencillamente es hacer una reflexión sobre el mismo y dentro de 8 días nos vemos y continuamos con el tema.
y dentro de 8 días les entregaré los temas que van a exponer por allá en la sexta semana para que van haciendo las diapositivas. Un abrazo, feliz resto de semana, que Dios los bendiga y a ver, por aquí me están escribiendo, profe, feliz día, Jamie, bien, y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios los bendiga, un abrazo. Vamos a ver, profe, todo muy claro, interesante, me metí a escudriñar e investigar más sobre esos temas, dice Juana Díaz Navarrete. Muy bien, muchachos. Entonces vamos, pueden irse desconectando. Un abrazo y gracias a todos nuevamente. Que Dios los bendiga. Bueno, Eliana, amén. Feliz día. Gracias. Chao, Juanita. Chao a todos. Muy bien, muy bien. Gracias por la participación. Un abrazo. Chao.